La primera lectura del Antiguo Testamento para la liturgia de hoy la tenemos en el libro del Éxodo, capítulos 12, versos 1 al 14. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no haya comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Palabra de Dios. Ahora vamos todos a leer el Salmo 149. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes les concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo. Que aún en sus camas griten de júbilo. Que broten de su garganta alabanzas a Dios. Y haya en sus manos una espada de 2 filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Es palabra de Dios. Vamos a leer Romanos
13, del 8 al 14. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Esto es palabra de Dios. Hermanos, leamos juntos el fragmento del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, de los versos 15 al 20. Dice el Señor a sus discípulos: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esta es palabra del Señor. Uno, en estas lecturas que tuvimos hoy, estas lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es de esas ocasiones en las que uno dice que pareciera que estuviéramos hablando de 2 clases de dioses, de 2 seres distintos, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es un contraste brutal. Lo que leímos en el Éxodo, hablando de una de las aniquilaciones, de los genocidios santos más grandes de la historia, la aniquilación de todos los primogénitos egipcios y de todas las crías de animales que estaban en ese país, en una sola noche. Imagínense que eso ocurriera en un pequeño país como el nuestro.
ni el huracán, ni el terremoto, ninguna de las deslizamientos brutales que hemos tenido, ni el genocidio de Armero, ninguna cosa había sido tan letal como esa sentencia brutal que se ejecutó esa noche. Excepto para los que, no siendo inocentes, se escudaron detrás de una señal de pintar con sangre el dintel de la puerta para que el exterminio no afectara esa casa. Hubiera allí quien hubiera, no solamente israelitas, no solamente los buenos israelitas, eran más buenos los israelitas que los egipcios. ¿Por qué esa diferencia tan brutal? Luego el salmo exalta y uno lee ese salmo desde el principio y pues exalten a Dios con voz de júbilo, toquen instrumentos nuevos y agarren una espada para aniquilar a todos esos pueblos impíos. La yihad veterotestamentaria. Sí, eso es lo que están haciendo ahora los yihadistas, matando infieles, todos los que no son del Dios verdadero, a los malos, a los separados de él. Y qué contraste tan tremendo con lo que leemos en el Nuevo Testamento. Y uno dice, bueno, al fin, ¿cuál Dios es el que yo estoy siguiendo, al que estoy escuchando, a cuál es el que yo adoro, al que aniquila? O a este de Romanos que dice, no le corresponde a usted como siervo y como discípulo ninguna otra cosa que amar. Yo le he tratado de cobijar el título de esta exposición con la frase lidiando con los adversarios. ¿Cómo lidia Dios con sus adversarios y cómo espera que nosotros nos unamos a esa manera de Dios lidiar con el adversario? A pesar de un contraste tan grande que vemos en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, tenemos que creer que ese Dios del cual es enviado Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque así lo declara Él. Y entonces le tenemos que creer, aunque suene aparentemente antagónico. ¿Cómo es, pues, que son compatibles un enfoque y el otro? Veamos un poco cuál es el enfoque del Antiguo Testamento. Si el Señor Jesús viene a cumplir la ley es muy clara. La ley es que la paga del pecado es la muerte. No se puede huir a esa sentencia, a esa ley absoluta, de que toda resistencia, toda oposición al Dios justo, 3 veces santo, no es compatible con la vida, porque si Dios es la vida, todo lo que no sea Dios es la muerte. Es la simple ley del universo. Y entonces ocurre que desde la misma caída, desde el mismo momento en que el ser humano decidió que era demasiado inteligente para seguirse guiando por Dios
y que él mismo quería decidir qué era lo bueno y lo malo para él, es decir, cuando comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, se sentenció a sí mismo a lo único que podría pasar con esa decisión, a su propia aniquilación. Lo que yo creo que también ocurre con estos textos del Antiguo Testamento es que son eventos que son premonitorios, que son figurativos de la verdadera gran batalla que el Señor tiene con su adversario. Y es que definitivamente está sentenciado a su aniquilación. Vemos muy claramente figuras de lo que va a ser el Mesías en elementos como el mismo Jesús reclama en su momento de la cena pascual, que ese cordero del que habla el texto del Éxodo es figura de Jesús, porque Jesús es el cordero definitivo de Dios. Pero aquí está representando, en ese texto del Antiguo Testamento, está ocurriendo una figura muy visual, muy impactante, imposible de olvidar. Qué cosa tan cataclísmica para representar lo que sería la batalla entre Dios y su adversario. Y como es el Cordero el único que puede ponernos a salvo de semejante cataclismo. Es el Cordero que es inmolado, sacrificado, asado y quemado para ser comido y cuya sangre nos pone a salvo de la aniquilación. Ese es Jesús, el Cordero de Dios, el que es sacrificado, muerto, nos lo comemos y su sangre nos salva. Qué ilustración tan costosa. Porque yo creo que Dios, el inmensamente amoroso, así como tuvo que haber sentido un dolor desgarrador en el momento en que su hijo estaba siendo clavado en esa cruz, acusado falsamente, maltratado, insultado, pisoteado y asesinado. Tuvo que haber sentido un dolor también brutal con la aniquilación de esos millones de egipcios esa noche fatal que narra el texto del Éxodo. No solamente por los humanos, sino por las criaturas animales que también perecieron. Y esta es solo una de las 10 plagas. Todas esas plagas estuvieron llenas de mortandad atroz. ¿Cuánto dolor tiene que haberle costado esto al Padre? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cambió de opinión? Ahora dijo, no, yo como que me porté muy mal con la humanidad y con mi cosmos al que tanto amo, y ahora cambiemos de estilo. Volvámonos bonachones, perdonémosle todo a todo el mundo, y ya nada más de aniquilaciones, esas cosas. Eso pasó de moda. Eso es Viejo Testamento. ¿Qué pasó? Eso es precisamente que la ley se cumplió. La ley se cumplió en que el precio de esa muerte ya se pagó. Y eso es precisamente el nuevo pacto, en eso consiste. Es que Jesús
ya es la muerte definitiva y ya no tiene que haber más muertes, porque ya esa muerte derrama esa sangre, y esa sangre de ese cordero es con la que pintamos el dintel de nuestra puerta para estar a salvo de esa aniquilación, y está disponible para todos. Y eso no es abolir la ley, eso no es que deje de ser cierto que la paga del pecado es la aniquilación y la muerte, sigue siendo verdad. Lo que pasa es que esa muerte ya ocurrió, es la muerte de Jesús nuestro Señor. Y tiene implicaciones tremendas. Uno muchas veces trivializa ese hecho de, es que el Señor ya nos perdonó y entonces somos salvos y nos vamos para el cielo. Y eso es verdad, pero hay que mirar todas las implicaciones que ello tiene, y aquí el texto del Evangelio nos da un ejemplo apenas de cómo es esa nueva manera de enfocar la vida y la justicia a partir de ese hecho de que la muerte por el pecado ya está consumada. Entonces, por ejemplo, Jesús menciona una nueva figura del debido proceso. En estos días está muy de moda, y quiero decir que me siento muy particularmente indigno el día de hoy, más que las otras veces, porque todos hemos tenido el privilegio de escuchar las muy sabias homilías que nos ha compartido el Papa Francisco en su visita a nuestro país. Y digo, después de escuchar semejantes homilías, pararme yo aquí, eso es un contraste muy tremendo, porque pues, yo soy un pobre aprendiz. Pero ha traído a colación el tema de la reconciliación, pero al mismo tiempo diciendo, esta reconciliación no es posible si no hay justicia. Y entonces se oyen los trinos de reacción de todas las figuras públicas sobre qué les pareció el sermón del Papa. Y sabemos que el país está muy polarizado precisamente frente a lo que hoy vivimos, que se le ha llamado el proceso de paz. Llamémoslo la negociación de La Habana, para ser más concretos, en el que unos lo apoyan diciendo no más mortandad, ya suficiente, y otros dicen no podemos aceptar esa impunidad contra esos criminales que ahora se van a convertir en nuestros gobernantes. Una preocupación nueva muy interesante. ¿Estamos preocupados porque haya criminales en el gobierno? ¿Y qué es lo que tenemos ahora? La propuesta es que sí es cierto, no puede haber paz, no puede haber reconciliación si no hay justicia. El problema es ¿qué entendemos por justicia? ¿La aniquilación de todos los culpables? Jesús lo volvió en términos muy prácticos cuando iban a apedrear a la pecadora que se arrodilló a sus pies. Dijo, de acuerdo, la ley dice que hay que apedrear a muerte al pecador. Bien, que lo haga el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y creo que se solucionaría un problema muy importante. Si los que estamos destruyendo el planeta somos los seres humanos, pues creo que esa aplicación de la justicia sería muy útil, porque no quedarían seres humanos que siguieran dañando el planeta después de esa aniquilación. O tal vez
la aniquilaríamos del todo, porque hay quienes hoy están diciendo que la manera de hacer justicia es desarrollar poderío nuclear. Que preocupa mucho a las actuales potencias nucleares que un tiranuelo de un país marginado pueda llegar a tener el poder de usar un arma nuclear y quizás utilizarla irresponsablemente en su afán de poder, destruyendo a millones de inocentes. El único que ha hecho eso en la historia se llama Estados Unidos de América. Es el único que ha utilizado 2 bombas nucleares por diversión, porque las lanzó innecesariamente contra un Japón que ya estaba vencido, solamente para mostrar que tenía poder nuclear. Y es a quien más le preocupa hoy en día que de pronto alguien use irresponsablemente un arma nuclear, el único que lo ha hecho de esa manera. Tenemos unos estilos de definir justicia muy a nuestro amaño. Jesús nos llama a lo que llamamos el debido proceso y tiene 4 pasos. Si alguno peca, algunas traducciones dicen alguno peca contra ti, pero la traducción original es si alguno peca. Primer paso, llamarle en privado: hermano, date cuenta que lo que estás haciendo no es lo que agrada al Señor. Aquí tiene la gran ventaja de que no estoy poniéndolo en vergüenza a esa persona, no lo estoy haciendo para que desquitarme del mal que él me ha hecho. Por eso me gusta más la traducción original. No es solamente el que peca contra mí, porque el que peca, como lo decíamos en el canto de entrada, en el canto de confesión, contra ti he pecado, dice, es contra Dios. Y cuando uno peca contra Dios, quiere decir, cuando yo vuelvo la espalda a Dios, el primer perjudicado realmente soy yo mismo. Hay daño colateral. Al yo hacerme ese daño a mí mismo, también salgo dañando a otros, pero el que más se daña con el pecado es uno mismo. Por lo tanto, mi actuación de llamar a una persona que está en pecado como yo estoy en pecado, pero yo tengo la posibilidad de acercarme al otro para hacerle ver, porque para eso somos iglesia. La primera intención no es que ese me deje de hacer daño a mí, ese es un daño colateral, es que se deje de hacer daño a sí mismo, y por eso se lo digo en privado, solo a él, para que él sea ganado. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, entonces ante 2 testigos. Y este es no es tanto como lo que tenía la figura legal de que necesito testigos para poder dejarlo en evidencia y que entonces ahora sí me pague lo que me debe. Esta figura es para hacerle ver a la persona, mira, no es solamente que a mí me parezca. Date cuenta que más personas objetivamente pueden ayudarte a ver con mayor claridad que lo que estás haciendo te está dañando, te está alejando de la única posibilidad que tienes de vivir la felicidad que es al lado de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pero si aún se niega, convoca a la asamblea. Qué maravilla esa función de la asamblea, de nuestra eclesía. Otras traducciones dicen, convoca a la iglesia. Pero aquí tengamos en cuenta que Jesús le está hablando a una comunidad de discípulos antes de que se fundara cualquier cosa que se llamara iglesia. Tenemos que entender aquí la traducción
Eclesia, como su significado original es comunidad. Convoca a una comunidad, porque esa bendición nos da el Señor, que estemos en colectividad para poder apoyarnos los unos a los otros. Esto no es un escarnio público, es una manera de decir, estamos todos para apoyarnos porque todos somos frágiles y por lo tanto tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Y ya si esa persona, aún a ese apoyo colectivo de toda su comunidad, sigue haciendo caso omiso, entonces, ¿qué dice aquí? Excomulgar. No, dice, trátalo como a un pagano o un publicano. A primera vista suena como quien dice, ya deshágase de ese man porque definitivamente es un necio. Suena a eso si uno lo lee a la ligera. Pero es que Jesús nos ha dado ejemplo de cómo se trata a un pagano y a un publicano. A la pagana Tirofenicia dijo, no he visto fe más grande que esta en Israel. Y sanó a su hija que estaba atormentada por demonios. Y ahí se declara que para el pagano, para el gentil, para el extranjero, ha llegado el momento de que se cumpla la promesa que le fue hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el trato que el Señor tiene para el pagano. Incluirlo, invitarlo, atraerlo, seducirlo. Es que lo tenemos que tratar a esa persona que no ha escuchado todas estas instancias de amor que le han estado invitando a decir, ten en cuenta que, hermano, te estás desviando. Si no ha captado todos esos mensajes, es que tal vez tenemos que volverlo a los elementos, a los rudimentos, lo tenemos que tratar como aquel a quien evangelizamos por primera vez. Vuelve al primer amor. Otra vez, conoce por qué fue que fuiste llamado. No te dejes enredar por tanto como el Papa les decía a los jóvenes en la Plaza de Bolívar. No se dejen robar la alegría. Tu vida te ha dado unos golpes tenaces, estás metido en unos problemas horribles, no te dejan ver. No te dejes ahogar por eso. Vuelve al fundamento. Siéntete amado por Dios con corazón de Padre y recupera esa felicidad. Así es como hay que tratar al pagano y al gentil, con ese lazo de amor. ¿Y al publicano cómo lo trata? Lo volvió uno de los 12, Mateo. Finalmente nos suelta esta hermosa perla que ha sido tan utilizada para cosas que no están dentro del contexto en el que el Señor lo dice, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para atar algo en la tierra, quedará atado en el cielo, y si lo hacen para desatar, quedará desatado en el cielo. Se ha usado estos dos versículos junticos para hablar de excomunión, entonces como ya usted definitivamente es un pagano y un gentil, para afuera y queda atado. Y en el cielo usted ya quedó atado. Pero le está quitando todo el contexto a este texto al interpretarlo de esta manera. Las ataduras de las que está hablando aquí el Señor es de lo que reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso es lo que termina concluyendo. Entonces empieza diciendo, todo este tratamiento para el que está apartado,
Todo esto, háganlo como si lo estuviera haciendo yo, háganlo como lo hago yo, eso es hacerlo en su nombre. Así, con la misericordia que atrae, con la misericordia que todo lo perdona, con todas las oportunidades, con siempre está abierta la puerta, siempre que quieras entrar. Así como lo hace el Señor. Eso es hacerlo en su nombre. No es decir, en el nombre de Jesucristo te maldigo, porque así no hace el Señor. Entonces, ¿al fin en el nombre de Jesucristo o maldice? ¿Cuál de las dos? Eso es como decir inteligencia militar, son dos palabras que no deberían decirse juntas. Yo creo que nos llama el Señor a atar y a desatar de esa manera. A atar, a abrazar y a romper con ataduras de pecado, con esclavitudes, con vicios, con orgullos, con sed de venganza, con todas esas cosas. Eso es lo que nos invita a atar y a desatar. Yo creo que en este contexto se tiene que leer así, porque sería violar la intención del autor, interpretarlo de otra manera. Además, porque tomando de lo que viene en el Evangelio del próximo domingo, viene luego la pregunta: ¿y cuántas veces tengo que yo perdonar a mi hermano? Y ya no toquemos ese texto, pero si lo hemos de mirar en ese contexto, así es el atar y el desatar al que se refiere este texto. Hermanos, yo creo que estos textos nos dan muchísimas otras cosas, pero quería dejarlo así. ¿Cómo es que el Señor lidia con el adversario y cómo es que nosotros estamos invitados a ser parte de esa lucha frente al adversario? El Señor no ha cambiado la sentencia de que la paga del pecado es la muerte. No ha cambiado la sentencia de que el destino del pecado es nuestra propia aniquilación por culpa de nuestra necedad. Pero el Señor ya pagó ese precio. Y estamos invitados todos a acogernos a esa misericordia infinita. Y en nuestro país en este momento necesitamos hacer uso de esa misericordia para que haya justicia. La única justicia es la reparación, la restauración, el hacer de caer en cuenta a mi hermano, que toda esa venganza, que todo ese rencor, que todo ese odio, que todo eso no es lo que le agrada al Señor. Escucha, díselo en privado, díselo en grupo, díselo con toda la congregación, vuélveselo a decir, vuélvelo a tratar como gentil y como pagano, vuélvelo a seducir con los lazos de amor, átalo con ese abrazo que el Señor. Y solo así habrá la justicia frente al adversario. Es la propuesta que nos trae el Señor. Oremos. Señor, nosotros somos esos adversarios tuyos, nosotros somos esos pecadores que hemos pecado contra ti y que al hacerlo nos hemos dañado irremediablemente. Te rogamos, Señor, que nos permitas comprender la infinita gracia de tu amor y que nos permitas no solo acogernos a ella, sino invitar a esa hermosa gracia a todos los que como nosotros nos hemos rebelado contra ti. Permítenos, Señor, esos brazos tuyos que abrazan a todos los imperfectos como nosotros, a todos los errados, necesitados de misericordia y de perdón como nosotros. Lávanos con tu sangre bendita, Señor. Acógenos con tu amor y tu misericordia infinitas.
y conviértenos en agentes de tu paz para nuestras familias, para nuestras sociedades, para este país, para este mundo que tanto lo necesita, para librarnos de esa aniquilación inexorable. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.